Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, y para todo Israel Casa Integral en las naciones. Bien, mis amados, ¿cómo estamos en el tema de la conciencia? Espero que la conciencia les haya hablado durante el día anterior. Estoy esperando sus testimonios de qué manera la conciencia nos reargulle. Acuérdense, ayer dimos comienzo a la jornada y hablamos de la conciencia como un juez interior que nos establece, que nos determina. Teníamos tarea, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y estoy en espera a la tarea que vamos a tener durante la semana. Por favor, envíenme mensajes, testimonios en los que de manera individual, personal, quien a bien tenga hacerlo, por supuesto, me comparta o nos compartan, por favor, en qué momento la conciencia te habló y te dijo esto no estuvo bien. O por el contrario, la conciencia nos dice qué bien, excelente. Lo que hiciste es absolutamente correcto. Bien, en parte de la tarea teníamos como propósito averiguar algunas frases o textos o conceptos que tengan que ver con conciencia. Porque aunque pareciera ser que la palabra conciencia la tenemos muy clara, definitivamente necesitamos aclararla aún mejor, definirla, establecerla y vivir qué es específicamente la conciencia. Yo hice mi tarea y encontré algunos, observen, refranes culturales frente a la conciencia. Voy a tomarme el tiempo de leer algunos porque me parecieron extremadamente interesantes. Por ejemplo, fácilmente estará contento y sosegado el que de verdad tiene su conciencia limpia. El que tiene su conciencia limpia estará feliz, sosegado, contento, porque su conciencia de nada lo acusa. Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Es decir, en lo que los demás digan, cada quien, mi conciencia sabe perfectamente lo que soy. La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos. Y a falta de testigos, la conciencia declara contra nosotros. ¿Qué tal este? Lo voy a repetir porque este está tremendo. Vamos a repetirlo. Atención. La conciencia hace que nos descubramos a cada quien, a sí mismo. Pero a su vez la conciencia hace que nos denunciemos. La conciencia nos acusa a nosotros mismos. Y a falta de testigos, la conciencia declara contra nosotros, es decir, juez y parte. La conciencia es la presencia de Adonai en la vida del hombre. Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos. No obstante, el regalo más valioso que se les puede dar es desarrollarles una buena conciencia. Maravilloso. Si existe algún conflicto entre el mundo natural y el mundo moral, entre la realidad y la conciencia es la que debe llevar la razón.
Acuérdense, estos son refranes populares. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. La conciencia es la voz del alma, las pasiones, la del cuerpo. Para que tu mano derecha ignore lo que hace la mano izquierda, habrá que esconderla de la conciencia. La conciencia es el mejor libro moral que tenemos. Tenía la conciencia limpia, pues nunca la había usado. La conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo la conciencia de que existe. Maravilloso. John Paul Sartre trae esta frase. La conciencia es un instinto que nos lleva a juzgarnos a la luz de las leyes morales. La buena conciencia admite testigos. La malvada se agita y se conturba aún en la soledad. Así es. Esto es Séneca, filósofo latino por demás. Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste llamada conciencia. La buena conciencia sirve de almohada. La conciencia es una voz interior que nos advierte que alguien nos puede estar mirando. Recuerda, Adonai te ve. La actitud de preguntar supone la aparición de la conciencia. De la conciencia, ese desgajamiento del alma. Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable. La conciencia vale por 1000 testigos. Dentro de mí hay otro hombre que está contra mí. Bueno, mis amados, esta es una introducción al tema de conciencia. Qué interesante. Cada vez que escudriñamos más y más sobre el tema, realmente le encontramos un nivel apasionante a lo que estamos considerando. Ahora vamos al texto bíblico, por favor. Acompáñenme al primer libro de Juan. Vamos al primer libro de Juan, en el capítulo 3, y tomemos el verso 21. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 21. Dice la palabra, lo estoy leyendo en Reina Valera, voy a leerlo un poco a continuación en la versión hispanoamericana. La Reina Valera nos dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Adonai. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Verso 23. Y este es tu mandamiento, que creamos en el nombre de Yeshua HaMashiach y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es en esta versión. Vamos a leer el mismo texto, primer libro de Juan, capítulo 3, verso 21, pero lo voy a leer en la versión Biblia hispanoamericana. Dice así: pero si la conciencia no nos acusa, amados, crece nuestra confianza en Adonai, y Él nos concederá todo lo que le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos cuanto le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Yeshua y que nos amemos unos a otros conforme al precepto que Él nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Así nos lo hace saber el Ruach que Él nos dio. Muy bien, amados. Excelente. Vamos a adentrarnos entonces a un concepto ya un poco más técnico hoy para ir avanzando. Tenemos una semana para ir desarrollando paso a paso, con mucha prontitud, los aspectos que nos determinan en la conciencia. Quiero recalcar, ayer hicimos una claridad y la debo hacer nuevamente hoy, en especial por todos aquellos que vienen por primera vez al programa de Torah al Instante o que están recién comenzando en el proceso de transición a la vida de Torah y en particular en Israel Casa Integral. Nunca olvidemos que el pensamiento judío a lo largo de 3000 y más años
ha sido un pensamiento establecido en una identidad, la identidad judía, que por supuesto establece en ellos un carácter específico. Mencionamos ayer que buena parte del seder de la comunidad judía es un seder que obedece a instrucciones tanto rabínicas como de la Torá oral. Nosotros, quienes hoy estamos en el proceso de restauración, de volver por las sendas, de la transición a Torá, estamos aprendiendo. Por favor, hermanos, estamos aprendiendo. Tenemos que aprender con humildad, tenemos que aprender con sencillez, tenemos que aprender, si puedo usar la palabra, con prontitud. No necesitamos ser una fotocopia del manual judío. Respetamos a nuestros hermanos de Judá, por favor. Soy un profundo admirador, respetuoso de los rabinos que ocupan 24 horas del día de toda su vida, desde su mismo nacimiento y aún desde el vientre de sus madres, estudiando Torá, preparando Torá. Por eso se llaman los sabios, los jajam. Me encanta la literatura tan extraordinaria, tan profunda. Por lo mismo, no debemos presumir que para quienes estamos en un proceso de transición aprendiendo Torá, es decir, quienes estamos llevando un proceso de la religión tradicional, del evangelio tradicional y venir a Torá, no podemos pretender ahora nosotros sentar cátedra y ahora presentarnos ante los hermanos de Judá y decirles lo que ustedes están haciendo no lo están haciendo bien, porque tenemos que hacerlo de esta manera. No, hermanos. Tenemos que aprender a ser respetuosos, porque cuando estamos en contra de los procedimientos que nuestra comunidad judía realiza, pues evidentemente entramos en una posición antijudía o judeofóbica, peor aún, o para ponerlo entre comillas, antisemita, aunque no es la palabra más acertada o más correcta, pero vale. Así es que debemos tener conciencia de que hoy por hoy, en el aspecto de la conciencia entre los creyentes, realmente hay una notoria distancia entre la conciencia nuestra a la luz de la religión tradicional, la cultura, y la conciencia desde el punto de vista judío. Son dos aspectos bastante diferentes y vamos a tratar de explicarlo en el transcurso de la semana. Cuando hablamos de la conciencia desde nuestra óptica, ¿cómo puedo explicar nuestra óptica? Desde nuestra óptica occidental, si esa palabra quedaría bien, pues nos habla en particular de una conciencia aferrada a la cultura, aferrada a los principios, aferrada a los aspectos morales, aferrada a la normatividad de la vida. Dependiendo de la manera como fuimos criados o como desarrollamos nuestra infancia, nuestra adolescencia, la juventud, la madurez hasta la vejez, en el camino de la vida, aprendimos muchas cosas que establecieron nuestro estilo de vida y que por consiguiente establecerán mi conciencia. A ver si puedo mostrar un ejemplo breve al respecto. Hay culturas, y no tengo la precisión ahora, probablemente lo investigue para mañana en el programa. Hay ciertas culturas en el mundo. Si alguno de ustedes lo sabe, por favor, escríbalo en el chat. Me ayuda, por favor. Algunas culturas en el mundo, comunidades en el mundo, tienen, por ejemplo, por costumbre cultural de esas comunidades, que hombres de 50, 60 o más años, o 40 años en adelante, contraen matrimonio con niñas de 10 o 12 años. Pero ¿qué conciencia puede tener un hombre de 65 años contraer matrimonio con una niña de 10 años? En mi principio de conciencia, desde el aspecto de mi concepto cultural, desde el punto de vista de mi concepto occidental, desde el punto de vista de mi concepto incluso espiritualmente hablando, bíblicamente, pues es absolutamente anormal, incluso podríamos decir un tanto aberrante, pensar en un matrimonio entre un hombre mayor de tercera edad, incluso con una niña que apenas está empezando a vivir. Pero para ellos es lo normal, natural de su cultura, de su medio, de su estilo de vida. Entonces, ¿de qué manera la conciencia actúa
para nosotros que juzgamos este acto o para ellos que les parece absolutamente normal. Ayer mencioné, por ejemplo, el caso de Sicar y hablamos de los sicarios. Para un sicario cuyo trabajo como sicario, trabajo comillas, como sicario es asesinar, cometer el delito del homicidio, sin tener en cuenta quién es, si hay familia o qué intereses pueda tener, no importa quién sea. Un sicario está debidamente, decíamos ayer, con una conciencia cauterizada, según mi opinión, tanto espiritual, moral, como mi opinión, pues desde un punto de vista cultural. ¿Qué posibilidad hay que un hombre le quite la vida a otro hombre de una manera tan atroz en el sentido de ganar un dinero para matar? Y sabemos que hay personas, repito, dedicadas específicamente a esto. Repito, entonces, ¿cómo podemos medir el concepto de la conciencia? Para muchos en ese tipo de actividad ilícita es tan absolutamente normal y llegan a sentirse incluso absolutamente líderes, llegan a sentirse absolutamente importantes frente a su labor de matar gente y llevan incluso las listas. Había un muy famoso, conocido sicario del entonces Pablo Escobar en Colombia, que hizo miles de videos, y estoy seguro que usted sabe a quién me refiero y seguramente ha visto alguno de esos videos, en el que él narra precisamente con ese orgullo, con ese sin conciencia, con esa conciencia totalmente cauterizada, y habla de la manera como mataban y se programaban y se atendían y seleccionaban y asesinaban oficiales, ministros, políticos, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo la conciencia tiene que ver, repito, desde muchos aspectos, en el aspecto cultural, desde el punto de vista de la idiosincrasia de un pueblo. Repito, desde el punto de vista de los asuntos morales, como lo vimos ayer, la ética, las normas de urbanidad, los principios. Por lo tanto, cuando hablamos de estos aspectos, tenemos que encontrar, repito, la diferencia entre el concepto de conciencia cultural y el concepto de conciencia espiritual. En términos generales, la conciencia se puede encontrar en casi todas, por supuesto, las culturas que podamos conocer hasta nuestros días. Pero particularmente en el caso muy específico de nosotros los creyentes, la conciencia se convierte en un valor agregado especial. ¿Por qué? Porque en el caso del origen de la palabra, ayer estábamos mirando desde el punto de vista del origen latino. Ahora, desde el punto de vista griego, la palabra suneidesis aparece más de 2 docenas de veces y sirve como un concepto muy importante sobre todo lo que tiene que ver evaluación, examen. Vamos a ver entonces la conciencia como un punto de vista racional desde el concepto interno de la persona, en el sentido de sus principios y de sus valores. Por muchas ocasiones, los conflictos en la vida de una persona tienen que ver con su entorno familiar, con su entorno económico, con su entorno social, con su entorno esposo-esposa, padres, hijos padres, etcétera. Y de esta manera, el folclore, la cultura, las costumbres, repito, marcaron actos de conciencia que nos determinan como bueno o como malo. Hacer esto es bueno o hacer esto es absolutamente malo. Y de esta manera, entonces tenemos hoy la forma mejor de medir a conciencia qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Nuestra conciencia entonces se va formando a través de facultades internas que la comunidad, la vida, el idioma, la cultura nos da. Pero evidentemente a la conciencia que estamos acudiendo en este tiempo es al sentido fundamental de la vida desde el punto de vista del testimonio que Adonai nos entrega a través de su palabra. Es decir, para hablar de una conciencia desde el punto de vista espiritual, significa que hoy ya somos conocedores de la palabra. Esta mañana compartía con la pastora Pili sobre el tema. Le decía, mira, quiero presentarte esta opinión, a ver qué piensas. Dime tu conciencia qué dice al respecto. Y voy a retomar el tema ahora con ustedes.
Cuando veníamos de la religión tradicional, y lo voy a decir por testimonio personal, cuando vine de la religión tradicional, por herencia de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, entonces era normal en la familia reunirnos los fines de semana. Toda la familia vivíamos relativamente cercas uno con otros, así es que nos reuníamos en un mismo punto el fin de semana. Todo mi papá con sus hermanos, mis primos, todos los varones, digamos. Y entre lo que se hacía era sentarnos a conversar, reíamos, compartíamos historias, asuntos de trabajo, de familia, etc. Pero siempre acompañados de una cerveza. Y esa cerveza, era una tarde de cerveza, un día completo de cerveza. Y yo recuerdo que de niño, 11, 12 años, no tanto mi padre, pero por lo menos sí mis tíos, no nos forzaban, pero nos motivaban a que tomáramos con ellos. A nosotros, a los primos, nos reunían y tómese una cerveza, mijo, que los hombres se toman una cerveza. Y nos tomábamos una cerveza y los tíos y las personas alrededor se sentían como muy contentos de decir, ve, este muchacho, este sí es un Alfaro. ¿Qué ocurre? Hoy, cuando han transcurrido el paso de los años, ese niño de 12 años pudo convertirse perfectamente en un verdadero alcohólico porque la comunidad, la cultura, el estilo de vida, la familia propiamente nos apoyaba, nos facilitaba, nos daba la fuerza para ir por esa línea alcohólica. Hoy por hoy, la gran mayoría de mis tíos, ya algunos fallecidos, pues no se atreven a probar una gota de cerveza o de licor, porque obviamente con el paso de los años hubo enfermedades, conflictos de salud muy delicados, consecuencia de una situación de alcohol. Entonces el gran problema es que alcohólicos que no reconocen su alcoholismo, sino el alcohólico social que cree que porque está en casa, es una reunión familiar, no estamos en problemas con nadie, es algo muy privado, pues está todo bien. Pero no, es una forma de alcoholismo. Esa conciencia de aquel entonces no me acusaba como niño de 12 años, no me acusaba mi conciencia por ingerir una cerveza, porque era parte de la vida y la cultura de familia. Papá estaba ahí, mis tíos estaban ahí, mamá observaba la distancia, nadie decía nada, todo era normal. Al contrario, los tíos y demás se sentían como muy contentos de saber que el sobrino se tomaba una cerveza. Espero que me estén captando. Esos aspectos culturales hacen que entonces la conciencia sea una conciencia, si puedo usar la palabra fría, sea una conciencia cauterizada. Han pasado los años, por supuesto. Aún después de conocer de la palabra, en el concepto de lo que ya hemos llamado el nivel 2, en el concepto del evangelismo, entramos a la congregación, pues realmente a mí nunca nadie jamás en la iglesia en el nivel 2, nunca jamás nadie en el nivel 2 me prohibió o fumar o tomar licor, nunca. Pero a través de la palabra, la palabra nos empieza a reargüir. Entonces nuestra vida empieza a tener un cambio, pero empieza a tener un cambio en la conciencia y empieza a generar un tipo de conciencia un poco más acomodada a ciertas cosas. Me explico. Ya siendo cristianos, entonces podíamos tomarnos tal vez una copita, una cervecita, una bailadita entre amigos. Espiritualmente no hay nada malo, pero sin embargo comíamos el cerdo, comíamos los camarones, comíamos todo tipo de comidas que la Biblia, la Torá nos enseña, y sin embargo nos parecía normal. Entonces somos creyentes, estoy hablando en la religión tradicional, luego hablamos del contexto evangélico, parece que hemos tenido un cambio de vida, hemos tenido un arrepentimiento, una conversión, pero sin embargo la conciencia sigue practicando muchas cosas que todavía nos atan y nos relacionan con el mundo. Y caminamos creyendo que lo que estamos haciendo está bien, por lo tanto la conciencia no nos afecta mucho. Pero ¿qué ocurre?
cuando verdaderamente tenemos un cambio espiritual en nuestra conciencia, es decir, cuando no solamente limitamos el bien y el mal a un concepto cultural, sino que ahora nos enfrentamos a lo correcto o a lo incorrecto, como dice la palabra, a la oscuridad o a la luz. Entonces, ya en un sentido espiritual, ese juez interior, recuerden, ese legislador que tengo, ese pleno conocimiento de conciencia, me establece y me determina lo que evidentemente estoy haciendo bien desde el punto de vista espiritual, es decir, a la luz de la palabra, o lo que definitivamente estoy haciendo mal desde el punto de vista espiritual, es decir, en el sentido propio de la palabra. La palabra me reargulle. Mientras que yo tenga una vida en una religión tradicional o en un concepto con principios culturales, mi conciencia aceptará tanto lo bueno como lo malo, y por supuesto habrán diferencias. Yo sé que esto no está bien, yo sé que esto está mal, pero de cuando en vez pues está bien, una salidita, una tomadita, no es tanto el problema. No, esa es una conciencia podríamos decir bipolar, si me permiten usar esa expresión. Una conciencia que permite tanto el bien como que permite tanto el mal, porque pues finalmente si es para mi beneficio no afecta el que hagamos una cosa o una pequeña mentira. ¿Cuál es el problema con una pequeña mentira? No, sabemos perfectamente que no hay una pequeña mentira. Sabemos perfectamente que no hay un pecado pequeño. Sabemos que hay pecado. Muy bien, vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Romanos nos habla acerca del justo juicio de Adonai. Y vamos a avanzar al verso 14, vamos al verso 14 en adelante. Dice: porque cuando los gentiles no tienen la Torá, cuando los gentiles no conocen de los principios, de las misbot, de las ordenanzas, de los estatutos, de los mandamientos, y atención, dije cuando no conocen, pero es que entendamos que en la religión tradicional nosotros sí conocemos los mandamientos. Por favor, aunque hablemos de ese concepto de los 10 mandamientos, aunque hoy ya en Torah sabemos que realmente los 10 mandamientos no son más que como el resumen básico de los 613 mandamientos. Entonces no significa que no los conozcamos, pero sin embargo como tal los omitimos. Ahora, obviamente, si le preguntamos a muchas personas, háblenos de los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Los 10 mandamientos. La gente se presume de decir, no, es que yo soy de la religión tradicional, yo soy así, romano, apostólico, etcétera. Usted sabe a qué me refiero, y así. Pero bueno, yo realmente a misa, yo, pues no sé, hace uno, 2 o 3 años que yo a una misa no voy. Entonces, ¿de qué fe estamos hablando? O sea, ¿somos creyentes de qué? ¿Acaso esa conciencia no te acusa? Si tú eres, yo puedo decirlo, repito, por mi testimonio personal. Fui un hombre de religión tradicional, Iglesia Católica 1, por herencia con mis padres, pero fuimos con mis padres de ir a misa. O sea, nosotros no éramos católicos de decir soy católico, nosotros fuimos católicos de ir a misa, estar en misa, cumplir con los sacramentos, con todo lo que la religión tradicional tenía que hacer, nosotros cumplíamos. Pero pues igual la tomadita, la bailadita, la rumbeadita y demás, de ahí en adelante. De tal manera que en ese nivel no teníamos una conciencia limpia, teníamos una conciencia totalmente cauterizada. Creíamos que ir a misa, como dice el dicho popular, el que reza y peca empata, ese es el tipo de conciencia. ¿Qué dice entonces Romanos? Porque cuando los gentiles no tienen los mandamientos, hacen por naturaleza lo que es. Hacen por naturaleza, es decir, a mí me parece que esto está bien, me parece que esto no está bien, me parece que esto está mal, me parece que esto podemos hacer. Pero observen lo interesante, hermanos, y viene esto justo en este segundo a mi corazón, a mi mente. ¿Cuántas familias, cuántas parejas en la religión tradicional o en el evangelismo o incluso en Torah, présteme mucha atención, por favor, o incluso en Torah, viven en unión libre? Viven en unión libre.
viven en unión libre. ¿Qué significa viven en unión libre? Significa fornicación. Pero ¿acaso la conciencia no le habla y le dice, oye, joven, jovencita, lo que ustedes están haciendo, ese acto de unión libre, esa fornicación que el mundo permite, no es lo que la palabra nos enseña, por lo tanto estamos incurriendo en una acción de pecado y la gente dice, pero bueno, ¿y cuál es el problema? Nosotros estamos bajo el mismo techo, nos amamos, no le hacemos mal a nadie. No. Tu conciencia te está diciendo, esa conciencia permisiva, que evidentemente lo puedes hacer, porque pues, ¿qué hay de malo? Pero no, un momentico, la conciencia espiritual que nos dice, voy a repetir, estoy en Romanos capítulo 2, verso 14, lo leo nuevamente, escríbalo en el chat, por favor, se los pido, escríbalo en el chat y por favor, léalo conmigo, quienes estén en casa puedan leerlo. Porque cuando los gentiles no tienen la Torá, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, lo que es de la ley del hombre. Dice entonces, son ley para sí mismos, es decir, mi papá y mi mamá no dicen nada, yo no le veo ningún problema. Así es que dejemos así. ¿Cuál es el problema? ¿Hacemos la ley o hacemos de la ley o hacemos de la palabra lo que a nosotros mismos nos parece que creemos según nuestra conciencia que está bien? Pero no es lo que la palabra nos dice. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es que no hay nada más impresionante que una conciencia permisiva nos diga, ay, no le pongas tanto problema a eso, es un asunto de religiosidad, es que se han vuelto judaizantes. Por favor, esas palabras de una conciencia permisiva no son las palabras que una conciencia limpia debe tener. Ayer decíamos, ¿qué hay de malo con un chicharroncito? ¿Qué hay de malo con una chuletica? ¿Qué hay de malo con unos camaroncitos? Pues, amados, cada quien es libre porque tenemos libertad y discernimiento. Pero cuando tenemos entendimiento y estamos como creyentes en Torah, no podemos permitir que una conciencia permisiva nos lleve a hacer las cosas que el mundo quiere que hagamos sin que no haya un control establecido. Estamos hablando de una conciencia desde el punto de vista espiritual y estamos hablando de una conciencia desde un punto de vista de la moralidad y desde un punto de vista de los fundamentos de urbanidad y de los principios de la vida. Así es que la conciencia mantiene un diálogo interior permanente para con nosotros y la conciencia siempre nos habla y nos dice lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y la conciencia en la gran mayoría de ocasiones nos juzga, nos acusa, como lo vimos anteriormente, nos presenta la prueba, nos establece lo que tenemos que hacer, pero a su vez esa conciencia nos dice, pero no os preocupéis, por nada estéis afanosos, seguid adelante, nadie te está mirando, nadie se va a dar cuenta, no te preocupes, todo saldrá bien. A menudo, por supuesto, la conciencia, repito, se ve muy comprometida, muy afectada por nuestras emociones. Nuestras emociones nos juegan muy mala pasada. Recordemos que hablamos en unos programas anteriores, en Varones Kadosh, veníamos hablando del tomar decisiones de hígado, de corazón o de cerebro. Y dijimos, para muchos probablemente el tema sea muy nuevo porque este es un tema que dirijo exclusivamente con el grupo de varones. Si hay algún varón que desea acompañarnos, por favor, en la reunión de varones en Shabbat, los días de Shabbat a las 8:30 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, escríbame por favor en el chat. Con muchísimo gusto lo incorporo a la línea de Telegram o de Zoom para que se reúna con nosotros. No necesariamente tiene que congregarse acá, le daremos una bienvenida y compartiremos temas. Decisiones que tomamos con el hígado, que tienen que ver con el hígado que, por comillas, es torpe, agresivo, emotivo, apresurado y actúa como la ribiluina, como la bilis, de una manera a veces descontrolada.
Luego las decisiones del corazón, que somos puro corazón, papá corazón, mamá corazón, y somos pura emoción y puros sentimientos, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en el corazón está la vida, pero también nos dice la palabra que engañoso es el corazón. Así es que cuando tomamos decisiones de corazón, que la conciencia nos oriente debidamente qué decisiones tomamos con el corazón. Porque se hace necesario tener el pensamiento, la mente de Mashiach, para que cada decisión que tomemos vaya conforme a la mente de Mashiach en el propósito de nuestro Mashiach como creyentes. Entonces allí, dichosos los de sana y limpia conciencia, porque todas las decisiones que tomaremos a la luz de la conciencia limpia saldrán bien conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Verso 15 dijimos entonces que la conciencia acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Verso 16, en el día que Adonai juzgará por Yeshua Mashiach los secretos de los hombres conforme a la palabra. Y aquí mismo en el libro de Romanos, avancemos un momento por favor, en el libro de Romanos en el capítulo 9 y veamos el verso 1, dice: la verdad digo en Yeshua, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vivo en Mashiach, lo cual es Adonai sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos de nosotros, amados, hoy todavía pretendemos hacer de nuestra vida espiritual un pensamiento cultural, un pensamiento tradicional, un pensamiento social y, repito, querer manejar la vida según el día a día así nos lo indique? Ustedes recordarán, amados, que cuando se llevó a cabo esta situación trágica de Israel, cuando este grupo armado de Gaza atravesaron las fronteras en Israel en un día de Shabbat y mataron a un sinnúmero de personas. Esa fecha trágica en la que se ocurrió, repito, la muerte de muchos israelitas y muchos seguramente de ellos incluso judíos asimilados, mucho cuidado, por favor. Después de conocidos los hechos, nos damos cuenta que se estaba celebrando allí un festival totalmente pagano, celebrando la idolatría y el paganismo. La pregunta es, ¿cómo puede ocurrir un asunto como estos en un día de Shabbat, en un país como Israel, que se asume que guarda el Shabbat? Entendamos que en Israel no todos son judíos y entendamos que en Israel no todos son creyentes en Torah. Entendamos que en Israel existen las tres religiones más conocidas del mundo, cuál es la Judá, la relación judía, la religión católica y la religión musulmana. Todos convergen allí. Pero en ese acontecimiento particularmente se menciona cómo mueren una cantidad de personas israelitas. Repito, entre ellos no sé cuántos judíos. Y si eran judíos, son judíos no creyentes. Y si eran judíos creyentes, pues estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en la celebración equivocada. Estaban celebrando una idolatría, un paganismo, algo totalmente adverso. Y la pregunta es, ¿y cuál es la conciencia de todos estos hombres que entran, violan, matan, homicidios, asesinos, incineran, hombres, mujeres, niños? ¿Qué conciencia tienen estos hombres? Que se supone que conocen de un Dios, comillas, un ídolo, que se supone que se guían por un libro que les determina la vida, pero que no son más que lo que son, repito, como consecuencia de todo esto.
con una conciencia absolutamente castrada, con una conciencia absolutamente cicatrizada, con una conciencia totalmente pervertida. Pero sin embargo, su conciencia no los acusa de nada, porque todo lo contrario, cuando se entrevistó a algunos de esos homicidas, decían: yo maté a 5, yo violé a tantos o a tantas, y estoy feliz y mi padre está feliz conmigo porque ahora yo he ganado premio. ¿Cuál es la conciencia de estas personas entonces? Pero este paralelo tan fuerte que estoy haciendo, repito, lo traigo a colación solamente para mencionar algo. La conciencia es como un sistema informático dentro de nosotros, comillas, que nos permite mantener de manera integral unos sistemas de alarma que nos indican cuándo estamos obrando bien y nos da paz, o cuando estamos obrando mal y nos genera inmediatamente, esos sensores se activan y nos infligen inmediatamente responsabilidad, inmediatamente nos crean un sistema de culpabilidad, inmediatamente nos exhortan y nos llaman la atención y dicen: no puedo creer lo que tú estás haciendo, y la conciencia, repito, inmediatamente nos llama la atención. Es muy importante entonces, mis amados hermanos, que podamos entender que día a día, absolutamente, cometemos errores en muchos aspectos de la vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en nuestra vida material, en nuestra vida familiar, en nuestra vida congregacional. De muchas maneras cometemos errores. Pero tenemos que recordar siempre, amados hermanos, que cuando actuamos conforme al manual de vida, ese manual de instrucciones, entonces estaremos caminando en un camino recto, en el camino de la rectitud, porque nuestra conciencia, repito, nos informará siempre debidamente si lo que estamos haciendo está conforme a lo que escrito está, o lo que estamos diciendo, o lo que estamos viendo, o lo que estamos escuchando está conforme, totalmente fuera de lo que es el principio de un verdadero creyente. Así es que un buen ejemplo que podríamos presentar para entender nuestra conciencia como creyentes es que en el momento en que omitimos o dejamos de hacer algo que Adonai nos entrega puntualmente, de manera inmediata, la conciencia se activa y nos genera una responsabilidad. Absolutamente. La conciencia debe estar entonces, amados, subordinada. Por favor, escríbalo en sus notas. Mi conciencia, mis actos de conciencia, mis acciones, en el decir, incluso en el comer, hermanos, incluso en el comer. Nosotros, la pastora Pili y yo, acostumbramos como matrimonio, como pareja y a veces en familia, a ir una vez por semana a un lugar, a un restaurante que nos gusta ir. Nos pegamos, como decimos aquí en casa, nos pegamos la voladita, ella y yo. A veces, repito, vamos con nuestros hijos cuando se puede, cuando ellos nos acompañan, cuando están disponibles. Y vamos al restaurante y nos gusta ir a tener un día de almuerzo. Usualmente lo hacemos así. En una ocasión invitamos a unos amigos que vinieron, hermanos, que vinieron de alguna ciudad a visitar a Israel Casa Integral local, y los invitamos a almorzar a ese restaurante. Cuando estábamos en ese restaurante, pedimos, a mí, el pastor Alfaro, me encantan las sopas, las sopitas. Desde niño he tomado mis sopitas. Ahora que visitamos Colombia, pues aproveché y disfruté de tomar sopa. Y allí en este restaurante ofrecen sopas. Y hay una sopita que a la pastora Pili y a mí nos encanta. Y como siempre pedimos la sopita. Pedimos esa sopita. Los hermanos que estaban con nosotros no pidieron sopita, pero de pronto nos dicen: hermanos, ¿ustedes sí saben cómo es que se prepara esa sopa? Les dijimos, como diría alguna vez un actor por allí en televisión, ¿de qué estás hablando? No sabemos. Esas sopitas son sopas precocidas, pero esas sopas precocidas las preparan
pues precocidas, pero a su vez tienen porciones muy pequeñas de cerdo. Y nosotros ya íbamos con la cucharita acá cuando, perdón, ¿cómo va a ser posible? No sabíamos. Pues es lo que nos han comentado, pero sin embargo, salgamos de la duda, preguntémosle al chef y que él nos responda. Así es que llamamos a la persona que nos estaba atendiendo y le pedimos que nos llamara, por favor, a la persona de la cocina que prepara las sopitas. La persona vino, le hicimos la pregunta si ese tipo de sopas tenía algún tipo de condimentos o algo que tuviese que ver con cerdo. Y por supuesto la persona nos confirmó que así era. No cantidades o cosas por el estilo, pero de todas maneras no se trata si era mucho o poco, igual lo tenía. No lo sabíamos. Así es que aquel día renunciamos por completo, no al restaurante, pero sí a las sopitas. Y cuando vamos con la amada pastora Pili y llegamos allí y queremos pedir una sopita, solo hay 3 tipos de sopitas. La que nos gusta era esa, ya no la podemos consumir. La segunda, que a mí también me agrada, la pastora no la consume, ni la tercera, total que ella ahora ya no toma sopitas, pero tuvimos que aprender porque el sistema de alerta nos está indicando que algo no está bien. Y qué bueno que alguien nos avise con tiempo y nos diga, mire, tengan cuidado con esa sopita. Bueno, ¿por qué ese ejemplo, hermanos? Porque así como alguien nos puede decir, miren, por favor, no tomen esto, no tomen lo otro, no tomen acá, no tomen allá. Nosotros tomábamos hace muchos años las sodas, tomarse una soda después de almuerzo, o si hay mucha sed, mucha calor, una soda. Con el paso de los años hemos aprendido a través de los estudios, por ejemplo, de Daniel, los ayunos de Daniel y demás, hemos aprendido, no debemos consumir sodas. No debemos consumir sodas. Y es una batalla, hermanos, es una tremenda batalla. Hemos logrado superar esa batalla, no en un 100%, pero hemos logrado superar esa batalla, el no consumir sodas. Por ejemplo, en el caso personal, el médico, mi esposa, mis hijos me insisten que tome agua, que tome agua, que tome agua. Lo estoy mejorando, pero no soy un bebedor de agua como lo hacen ellos con tanta facilidad. Me cuesta. Ya he mejorado, por lo menos dejé de tomar sodas en buena parte y he mejorado en el consumo de agua. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la conciencia nos dice, y ya he tenido una soda en la mano, y a veces la conciencia me dice, ¡no lo hagas! Pero de pronto digo, es que este calor está insoportable y necesito por lo menos un poquito. Así es nuestra conciencia. Nos advierte y nos dice lo que estamos haciendo y lo que no deberíamos estar haciendo. La conciencia, entonces, mis amados, debe estar subordinada al manual de instrucciones, es decir, a la palabra que Adonai nos entrega. La conciencia, así como autoridad que es ella, es la que nos revela con absoluta certeza y claridad lo que es favorable o desfavorable, lo que es permitido o no permitido. Es decir, que la conciencia con frecuencia nos da una orden y nos determina y nos dice, esto que estamos tomando, esto que estamos consumiendo, este alimento, esta comida, esta acción, no es prudente que lo hagas. Por lo tanto, yo debo atender la voz de mi conciencia y decir, evidentemente, puedo abstenerme de esto o de aquello, puedo abstenerme. Cuando actuamos deliberadamente, es decir, cuando le damos rienda suelta a la conciencia, definitivamente concluiremos algo, terminaremos en una situación de pecado. Téngalo por favor presente. La conciencia de un creyente, por lo tanto, está obligada y responsablemente comprometida a actuar conforme a lo que escrito está. Nuestra conciencia, por lo tanto, siempre está alimentándose de la palabra, alimentándose, llenándose, de tal manera que nosotros no incorramos en las equivocaciones que en otro tiempo cometíamos. Para la gloria de mi amado Hashem, por ejemplo, tengo la alegría en mi corazón de ver a mis hijos
3 varones adultos ya hoy, creyentes en la palabra, que no pasaron por el proceso de mi infancia o de mi juventud o de mi adolescencia, en el sentido de unos familiares que me decían: tómate una cerveza, aquí está una cerveza, sobrino, aquí está la cerveza, otra cerveza y otra cerveza. Mis hijos no pasaron por esa circunstancia. Por lo tanto, mis hijos no tienen ni la ansiedad, ni la intención, ni la debilidad, ni la provocación de pensar en consumir licor o en consumir cualquier tipo de bebida embriagante, para la gloria de Hachén. A veces incluso cuando celebramos nuestros Shabbat, cuando cada fin de semana celebramos Shabbat y eventualmente tomamos el vino Manaché, a veces les cuesta incluso el Manaché porque les parece extremadamente fuerte. Y estamos hablando de un vino kosher. Así es que, mis amados, ¿qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 23? Y creo que ya vamos a ir cerrando nuestra jornada. Vamos un momento al libro de Romanos, capítulo 14. Acompáñenme, por favor. Y veamos el verso 23. Dice, voy a leerlo desde el verso 21, ya lo habíamos mencionado ayer. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenía para contigo delante de Dios: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, nosotros tenemos claridad a la luz de la palabra, el hecho de no consumir alimentos impuros. Y sobre eso hay doctrina, y sobre eso hay mucha batalla, y que cuando Pedro vio y los animales que bajaban y que las sábanas, etcétera, toda esa historia que trata de justificar ciertas cosas. Pero entonces, si no podemos comer cerdo, la pregunta que toda conciencia cauterizada hace es: pero si no podemos comer cerdo, entonces ¿para qué Dios creó al cerdo? Si todo lo que creó Dios es bueno. Claro, es bueno en gran manera, porque es el animal que precisamente en la creación tiene como tarea consumir todos los desechos, basuras y todo lo demás. Es decir, no es que a Dios se le pasó y se equivocó con esto, sino que lo creó para una labor y una función específica. Igual sucede con el camarón. Usted sabe, el camarón es ese animal en el mar que come toda la porquería y los desechos del mar. Y sin embargo se le da un valor en muchos restaurantes y se pone como el plato más costoso del restaurante, y se le aplica un mensaje subjetivo al camarón diciendo que tiene efectos afrodisíacos. Y yo veo a hombres que consumen camarones porque según ellos, pues, con ese consumo de camarones, pues, bueno, etcétera. Y no es lo que la palabra nos enseña. Es más, lo que sí produce es un nivel de colesterol impresionantemente alto. Así es que, amados, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando nuestra historia y vamos a dejar en esta parte el tema, porque tenemos que recordar para el día de mañana, si el Eterno no lo permite. Quisiera tocar un aspecto muy interesante, hablando de conciencia, haciendo un análisis de la función, atención, un análisis en el sentido del temor y el respeto de la palabra, de la función del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Ese Ruach HaKodesh que nos permite tener intuición, ese Ruach HaKodesh que nos permite tener relación, comunidad, comunión, y de la conciencia. Porque como lo mencioné al comienzo de nuestra jornada hoy, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, que haya comunidades? Y en la mayoría de nuestras naciones existen comunidades hoy practicantes de la poligamia. La poligamia. Y entonces nosotros nos preguntamos: marido de una sola mujer, dice la palabra.
Pero sin embargo hoy tenemos, repito, comunidades religiosas incluso en el que la poligamia es parte de su conciencia colectiva como comunidad. Entonces, ¿la conciencia de la poligamia nos acusa? Pues a nosotros los creyentes en Torá, por supuesto, que la poligamia no es un contexto válido ni permitido. Así como dijimos que la unión libre es un acto pecaminoso de fornicación y es un pecado en la ordenanza de Hachén, pues la poligamia igual. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar que existan comunidades religiosas en las que la poligamia está permitida? O es como entender, por ejemplo, cómo en el nivel 1, comillas, los sacerdotes no se casan, porque la religión del nivel 1 no lo permite. Es un asunto de conciencia. Y cuando de pronto escuchamos que un sacerdote o un cura o un padre, como se llame en la religión tradicional, se casa y tiene hijos, pues ¡qué locura! ¿Cómo se le ocurre a un padre que se casó y tiene hijos? Son asuntos de conciencia. Y estos asuntos de conciencia, vayan mirando cómo el tema de la conciencia es tan interesante, porque entonces nosotros juzgamos esa situación dependiendo de nuestra conciencia. Y para ello tenemos que evaluar entonces qué nos enseña el Ruach HaKodesh, y a través de esa enseñanza de la palabra, entonces tendremos intuición frente a un hecho, frente a una comunidad y por supuesto a la conciencia. Ese será nuestro tema, apasionante por demás. Para el día de mañana, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Gracias por sus buenos mensajes. Gracias, amados. Por favor, gracias por contestar las tareas. No olviden enviarme los testimonios de cómo su conciencia le ha reargüido en alguna ocasión y le ha hablado sobre algo que tiene que hacer o dejar de hacer. Shalom, shalom, gracias por inscribirse aquí a nuestro canal de Radio Génesis 128, Israel Casa Integral. Gracias por su apoyo para este programa. Muy buen día para todos. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.